Buenas a todos, hoy revisitaremos los últimos capítulos de la Enciclopedia de los Dinosaurios y otras criaturas prehistóricas. Hoy veremos el capítulo 6, dedicado a los pterosaurios, y el capítulo 7, dedicado a distintos animales marinos del Mesozoico. Estos son los últimos del libro que presentan taxones individuales. Comenzamos el capítulo de los pterosaurios con un paleoambiente, el primero que no tiene lugar en Norteamérica, sino en Asia. Aquí vemos tres pterosaurios, el primero es identificado como Fovetor, no obstante, este es considerado un sinónimo de Noripterus parvus. Este género es conocido del Cretácico temprano, de las formaciones Lianmuqin y Zhenjiangkou de China. Por otro lado, sus compañeros de la Ilustración, el Batrachognathus y el Sordes, provienen de la formación Carabasu de Kazajistán, la cual data del Jurásico medio. Luego pasamos a ver unos pterosaurios del Triásico, siendo estos el Peteinosaurus y el Prenodactylus. Sus ilustraciones son bastante buenas, e incluso tienen plumas visibles. Se menciona al Saboripteryx como un posible ancestro de los pterosaurios. Este género de saurópsidos voladores ha tenido afinidades discutidas. El género Osimec, un posible pariente Saboripteryx, fue rescatado como parte de los Tranistofeidos en 2019, por lo que es probable que Saboripteryx pertenezca a este grupo. Sigue siendo parte de Archosauromorpha y puede ejemplificar cómo habrían sido los ancestros de los pterosaurios. Lo que sabemos ahora es que habrían evolucionado de un ancestro común que comparten con los dinosaurios, siendo ambos parte de Avemetatarsalia. Tenemos muchos aciertos en las páginas dobles, pese a que la ilustración del Eudimorphodon da a entender incorrectamente que pescaba como algunas aves marinas modernas. Se menciona la teoría de la zambullida, la que plantea que los pterosaurios se sumergían para atrapar peces. Ahora sabemos que esto era cierto y que realmente se zambullían para pescar. Los pterosaurios se muestran correctamente como cuadrúpedos en tierra, aunque en la página doble del Dimorphodon se afirma que podría pararse en dos patas para tomar vuelo. Ahora sabemos que los pterosaurios eran cuadrúpedos obligados. Por otro lado, la imagen de los dimorpodones es una de las grandes del libro. Ahora tenemos otra imagen de algunos pterosaurios, como sucede con el Batrachognathus y el Anurognathus. Ahora sabemos que los anurognatidos habrían sido aún más extraños, siendo animales muy pequeños, casi completamente emplumados, con una cara que recordaría vagamente al chotacabras. Tenían ojos muy grandes, además de que eran nocturnos. Y esto lo sabemos gracias a fósiles excepcionalmente bien conservados provenientes de China, como los de Geolopterus y Sinomacrops de la formación Tiaojisan. Tenemos más pterosaurios poco conocidos, como el Germanodactylus, el Galodactylus y el extraño Sordes. Quizás sea mi percepción, pero otras ilustraciones le han dado al Sordes un diseño más sobrio y menos similar a un diablo, aunque bueno, hay aves actuales que pueden tener aspectos vagamente surrealistas, como el picazapato o el marabú. La siguiente página doble sigue, y como no, al famoso pterodáctilo, el género Pterodactylus. Pese a que este nombre se suele usar para cualquier pterosaurio en el lenguaje común, lo cierto es que sí hay un género con dicho nombre y no siempre es el que vemos en la ficción. El Pterodactylus habitó en Europa durante el Jurásico tardío y habría sido un pterosaurio de tamaño menor. En el libro se los representa bastante bien para la época, con una coloración muy creativa y un escenario agradable a la vista. Se me hace interesante que estén en una posición similar a un murciélago. Luego pasamos a los pterosaurios del Cretácico, donde vemos a otros extraños como el Ornithodesmus y el Ceradactylus. Se menciona que la mayoría de los pterosaurios vivió en ambientes costeros y eran piscívoros. Si bien conocemos varios pterosaurios con estos hábitos, también se conocen varios que vivieron más al interior y fueron insectívoros o carnívoros. Incluso hubo frugívoros, como los tapejaridos. La inclusión de la nanguera también es bastante bonita, sobre todo por su coloración. Aunque las cosas se complican con el Ornithocheirus. Por algún motivo, se le da una envergadura de 12 metros y se menciona que vivió en la mayoría de los continentes. Ambos errores que también vimos en el episodio de Caminando con Dinosaurios. No obstante, es extraño que se repitieran para 2008. Ahora se considera a Ornithocheirus como una especie monotípica, Ornithocheirus simus, conocida solamente del Cretácico temprano de Europa, aunque antes se trató como un taxón de papelera.
lo que llevó a la creencia errónea de que vivió en todos los continentes. Honestamente, se me hace extraño que estos errores se repitieran en un libro publicado 9 años después del estreno de Caminando con Dinosaurios, e incluso Caminando con Dinosaurios mostró al Tropeognathus pero lo llamaron Ornithocheirus. Lo más extraño es que en la página siguiente vemos al Tropeognathus, con un diseño más correcto a un tropeognatido, a diferencia del pico plano que recibe aquí el Ornithocheirus. Curiosamente, los restos de Tropeognathus originalmente se habían descrito como una especie de Ornithocheirus, siendo esta Ornithocheirus membrinus. Curiosamente, la estimación de 12 metros para el Ornithocheirus se basó en restos ahora asignados al Tropeognathus, que ni siquiera llegan a esa envergadura realmente. El Ornithocheirus alcanzó unos 6 o 7 metros de envergadura, mientras que el Tropeognathus habría alcanzado unos 8 metros. Para dar algo más positivo, no cayeron en el error de ubicarlos hace 127 millones de años, sino en los 120 millones, que es incorrecto para ambos. Luego tenemos al Pteranodon, uno de los pterosaurios más conocido. En general, su representación es bastante buena, incluso mencionando que en este, y en otros pterosaurios, conocemos dimorfismo sexual. Aquí se repite el trato de taxón de papelera, al mencionar que Pteranodon vivió en Asia y Europa, además de Norteamérica, cosa que se creía cierta cuando se lo trataba como taxón de papelera. En realidad, Pteranodon vivió solamente en el mar interior occidental, siendo conocido de depósitos marinos en sitios como la Formación Niobrara o la Formación Pierre Chal. La última página doble dedicada a los pterosaurios sigue al Quetzalcoatlus, obviamente con la percepción que teníamos en ese entonces sobre los asdarquídeos. Se lo describe como un carroñero. Actualmente sabemos que los asdarquídeos como Quetzalcoatlus cazaban animales pequeños, de forma similar a las garzas o cigüeñas de la actualidad. También se menciona incorrectamente que vivió en México, lo que no es cierto. En realidad, los fósiles de Quetzalcoatlus solo se conocen del sur de Estados Unidos, es probable que haya vivido en México, pero no conocemos sus fósiles en dicho país, por lo que es especulativo. La idea de que llegó hasta México puede deberse a que su nombre se inspiró en la deidad mexica Quetzalcóatl, pero este es solo el nombre. En el siguiente capítulo, Los mares rebosantes de vida, tenemos un vistazo algo breve a la megafauna marina de la era mesozoica. Partimos con un paleoambiente, que a este punto parece ser representativo, donde vemos ictiosaurios, pliosaurios, plesiosaurios, tiburones y una tortuga marina, por lo que podría estar ambientado en cualquier momento entre el Jurásico Medio y el Cretácico Temprano. El primer grupo que tenemos son los notosaurios, aunque cabe mencionar que no veremos todos los saurópsidos marinos que vivieron en el Mesozoico, por lo que animales como Atopodentatus, Tanistrópeus, los talatosaurios o los talatosuquios, que eran crocodilomorfos. No obstante, lo que vemos de los notosaurios es genial, y les recomiendo prepararse porque las ilustraciones de este capítulo serán maravillosas. Con los notosaurios ocurre algo curioso, se los ubica temporalmente a todos hace 225 millones de años, lo que no es cierto para todos. Ceresiosaurus es conocido de Italia y Suiza en el Triásico Medio, hace unos 247 a 242 millones de años. Lariosaurus se ha encontrado en Europa y en China, y data de entre hace 247 a 235 millones de años. Pistosaurus se conoce de Francia y Alemania, y data de la misma época. Por último, Notosaurus que se conoce exactamente del norte de África y Europa, ambas regiones que en ese entonces formaban el mar de Tetis, y también se ha encontrado en China, y data también del Triásico Medio. Por otro lado, podemos rescatar bastante de esta página. No solo nos presentan uno de los primeros grupos de saurópsidos marinos, sino que se muestran de una forma anatómicamente exacta, incluso mostrando que habrían sido capaces de salir a tierra firme, a diferencia de otros saurópsidos marinos. En general, está bien para su tiempo, excepto por los anacronismos. Luego vemos a 3 plesiosaurios. Algo también rescatable del libro es que se menciona el parentesco entre notosaurios, plesiosaurios y pliosaurios, siendo estos parte de Sauropterigia. Aunque las ilustraciones están bastante bien y con colores igual algo creativos, ahora sabemos que la cola de los plesiosaurios no era la colita de tortuga que se ve en las ilustraciones. Volvemos a tener un pequeño anacronismo.
con Cryptoclidus y Muraenosaurus fechados en los 150 millones de años. No obstante, estos provienen de Oxford Clay, que es del Jurásico Medio, entre hace 166 a 160 millones de años. Cabe mencionar que este error se podría repetir con otros animales de Oxford Clay, de forma similar a cómo fechaban dinosaurios de distintas formaciones del Cretácico tardío en los 70 millones de años. Ahora bien, en la siguiente página se acierta bastante con la representación del Elasmosaurus, mostrando la que, en mi opinión, es la mejor ilustración marina de este capítulo y una de las mejores del libro. No tengo mucho que agregar, en general la información aquí es exacta y se evitó el trato de taxón de papelera que éste tuvo durante un tiempo. Se menciona la leyenda urbana del monstruo del lago Ness y que muchos lo interpretaron como plesiosaurio, pero este es totalmente imposible para cualquier grupo del Mesozoico que no tenga fósiles conocidos en el Cenozoico, como saurópsidos marinos, dinosaurios no avianos y pterosaurios. Luego tenemos a los pliosaurios, y aquí tendremos varios errores. Ya en su introducción se menciona que estos saurópsidos marinos serían mucho mayores que los terópodos más grandes, como el Tyrannosaurus. Sin embargo, y prefiero mencionar desde ahora, pliosaurios de más de 15 metros son solo mitos. El Macroplata y el Kronosaurus tienen coloración similar, aunque están bien. El Kronosaurus vivió un poco después de lo que se menciona ahí, entre hace 125 a 100 millones de años, y el Peloneustes es ubicado en los 145 millones de años, aunque como los plesiosaurios anteriores, también se conoce a Oxford Clay. Tenemos una página doble dedicada, como no, al Liopleurodon. Voy a ser honesto, este libro tiene datos erróneos, pero la mayoría son cosas ahora obsoletas o hipótesis, pero aquí se nota demasiado la inspiración en Caminando con Dinosaurios. En primer lugar, repiten el esquema de color por algún motivo. En segundo lugar, la imagen del pliosaurio asomándose a la superficie recuerda sospechosamente a las primeras reconstrucciones de saurópsidos marinos y, tercero, repiten la longitud de 25 metros para el Liopleurodon. Incluso mencionan que rivalizaría con la ballena azul por ser el animal más grande que ha existido. A ver, incluso cuando salió Caminando con Dinosaurios, esto se consideraba una exageración. No entiendo por qué cometieron dos errores que aparte son los mismos de un documental 9 años anterior. Además, Caminando con Dinosaurios era un producto de su tiempo, lo que no quita que sea el mejor documental de dinosaurios y mi favorito personal. Y justamente los casos del Liopleurodon y el Ornithocheirus eran las métidas de pata más grandes de este. Por si fuera poco, lo ubican hace 150 millones de años, aunque el Liopleurodon también proviene de Oxford Clay, del Jurásico Medio. Curiosamente, Caminando con Dinosaurios también mezcló la fauna de Oxford Clay con el Jurásico tardío. Luego pasamos a los ictiosaurios, que están bastante bien en cuanto a ilustraciones, pero volvemos a caer en anacronismos. Aunque el Sonisaurus está perfecto, por algún motivo se ubica al Mixosaurus en el Triásico tardío. Si bien es cierto que se encontró en Europa y Asia, no hay fósiles de este género en Norteamérica. El Ophthalmosaurus se conoce de Oxford Clay, por lo que también es ubicado en el Jurásico tardío, cosa que, como digo, no es cierta. También se menciona que vivió en Norteamérica y Sudamérica. Actualmente muchas de las especies antes referidas a Ophthalmosaurus fueron reasignadas a sus propios géneros, incluido el Moyesaurus de Argentina. Actualmente solo se conocen fósiles de Ophthalmosaurus en Europa. Tenemos varias rarezas entre los ictiosaurios que se agregaron en este libro, como Cymbospondylus similar a una anguila o el Eurinosaurus convergente a un pez espada. Tenemos una página doble dedicada al género Ichthyosaurus, que vivió también en Europa, pero en el Jurásico temprano, y se explica bastante sobre la biología de estos animales, incluyendo que eran vivíparos. Algo que me llama la atención es que el libro no especifica si los plesiosaurios y los pliosaurios eran vivíparos. Ahora sabemos que también lo eran, al igual que los siguientes que veremos. Pero en este corto tramo contaremos con un viejo amigo. Los dejaré con Radio Neocoras.
Luego tenemos una vista a distintos aspectos de la paleontología, incluyendo el cómo ésta ha evolucionado desde el siglo XIX hasta los años 2000, incluso tenemos al gran paleontólogo Paul Sereno. También se nos muestra la extinción de los dinosaurios, aunque con lo que se tenía en ese entonces. Ahora el final del Cretácico se ubica hacia los 66 millones de años, no hace 65 millones de años como antes. Se menciona que los dinosaurios no habían o estaban experimentando un declive a finales del Cretácico, una idea muy extendida en los años 80 y 90, pero que actualmente no se considera tan cierto. Tenemos varios paleoambientes bastante diversos en el Maastrichtiano, como las formaciones Hall Creek y Javelina en Estados Unidos, la isla de Atega en Rumanía, la formación Allen en Argentina, la formación Maaverano en Madagascar, la cuenca de Ouled Abdoun en Marruecos y muchos otros. Se cree que la biodiversidad era relativamente estable en la mayoría de los continentes y que el meteorito, junto a sus consecuencias, habría sido la causa principal de la extinción masiva. Tenemos menciones a hipótesis ya obsoletas, como una enfermedad o la aparición de nuevas plantas, incluso tenemos una extraña ilustración de un grupo de triceratops en la nieve. No obstante, es dudoso que esto pasara debido a que el meteorito cayó en la península de Yucatán y probablemente la fauna norteamericana habría perecido en los primeros días después del impacto. Finalmente tenemos un paleoambiente del Paleoceno y una introducción al mundo después de los dinosaurios. Aunque muchos libros y documentales antiguos planteaban que los mamíferos del Paleoceno eran solamente criaturas pequeñas y que el ecosistema estaba dominado por aves carnívoras y cocodrilos terrestres, este libro lo evita épicamente y vemos parte de la primera megafauna de mamíferos. Tenemos al Pantodonte coryphodon, parte de un grupo que está totalmente extinto, al Penacodus, cuyas afinidades son debatidas, el Wyntatherium, similar a un rinoceronte, pero parte de Dinocerata, otro grupo de mamíferos que no tiene parientes cercanos vivos. Tenemos algunos antepasados de animales modernos, como el Perisodáctilo Hyracotherium, un pariente lejano de los actuales caballos, rinocerontes y tapires, a su vez, se ve a un cocodrilo cazando a un Hyracotherium. Este podría haberse basado en fósiles de la formación Basacha asignados al, entre comillas, Crocodylus affinis. Aunque este no es parte del género Crocodylus como tal, sino que necesita un género propio. Tenemos una rareza, cuya inclusión me alegra, el Metacheiromys, aunque es fácil de pasar por alto en la imagen. Estos pequeños mamíferos son aún más extraños y tampoco tienen parientes modernos, siendo uno de los muchos animales así del Paleoceno. También se incluye a un grupo de Hyenodon que se ve de fondo, aunque estos serían anacrónicos para el Paleoceno o Eoceno temprano. Es probable que hayan tomado a Hyenodon como un taxón de papelera o que simplemente representen a algún creodonte del Paleoceno al Eoceno, como Sinopa o Tritemnodon. Lo raro es que se muestren varios, aunque estos animales probablemente fueron solitarios. Por último tenemos al Smilodectes, un primate adapiforme, y por lo tanto, un pariente extinto del linaje que luego daría origen a la humanidad. Esto se menciona incluso. Y, como no, se menciona que los dinosaurios no se extinguieron completamente, y actualmente tenemos a los dinosaurios avianos. Un buen cierre siendo honesto. No creo ahondar mucho en esta parte, pero mi veredicto general es que este libro fue genial para la época en que salió, incluso si actualmente está algo obsoleto. Fue genial haber podido leerlo en su tiempo y revisitarlo ahora, viendo hacia atrás y pensando en cuanto ha avanzado nuestro conocimiento sobre la vida prehistórica. Me gustaría cerrar con la frase de un gran científico. En algún lugar algo increíble está esperando ser descubierto. Carl Sagan. Bueno, eso fue todo, gracias por ver.